Saludos. Mi querida y adorada Yesenia Balsa, que es mi productora en radio y televisión, perdió a su hija. Comenzó el programa expresándole todo mi cariño, mi lealtad y acompañándola en el dolor, porque se lo escribí en Twitter, los padres no deben enterrar a los hijos. Eso pesa muchísimo, es un dolor muy grande. Y bueno, Yesenia, estamos contigo, acompañándote en lo que se pueda. José Bracho está con nosotros, de PPT. O sea que ahora hay que preguntar de qué parte del partido eres, porque hay unos partidos intervenidos y hay unos partidos que están ilegalizados. Una realidad compleja. Y vamos a comenzar por ahí, Joséito, para que me ayudes a comprender un poco el mundo del chavismo, que yo lo veo desde afuera. Y aún cuando vengo de la izquierda, del MAS, hay cosas que son nuevas, que hay que verlas cómo se han desarrollado. Me refiero, vamos a comenzar con el tema del PPT, fíjate. Yo recuerdo cuando Henry Falcón se separó del chavismo, con PPT fue a las elecciones de diputados en Lara. Y hubo un debate entre Alfredo Ramos, saludos Alfredito, y Rafael Uzcategui. Y en medio del debate, Rafael Uzcategui le dice a Alfredo que él era más comunista que Chávez. Y se tiró un discurso por ahí. El resultado de eso fue que Henry Falcón, que era el gobernador, quedó tercero. Primero el gobierno, segundo la oposición clásica y tercero él. Y cuando estoy leyendo todo el conflicto que hay, veo que él dice, no solo él, Oscar Figueras, el secretario general del Partido Comunista, y muchos de estos sectores que forman hoy parte de una especie de división o fragmentación del chavismo, señalan que el gobierno está traicionando la revolución porque el gobierno está pactando con el enemigo. Es más, Figueras dice que es socialdemócrata, que Maduro es socialdemócrata. Y yo, ¿Maduro es socialdemócrata? ¡Ah, caramba! Esto es un descubrimiento para mí. Entonces tú te das cuenta que el chavismo tiene su propia conflictividad y sus propios códigos. Porque en la oposición tú le dices a alguien que Maduro es socialdemócrata, no, te dicen, no, es comunista, inmediatamente. Tú sabes que ahora hay una cosa muy loca. La aparición de este señor Trump, que Dios nos permita pierda, por loco, ha generado el resurgimiento de la Guerra Fría. Entonces, como están los chinos convirtiéndose en una potencia que puede pasar a los americanos en los mercados mundiales, Trump ha levantado las banderas del anticomunismo. Y las redes, Google, Twitter, todo eso, por mecanismos de funcionamiento han ido simplificando la realidad y al simplificarla polarizan, porque hay bueno y malo, blanco y negro, yin, yang. Y entonces esa polarización hace que señores como Donald Trump tengan, o como el propio Chávez, tengan muchas fortalezas. Pero lo cierto es que hay anticomunismo. Hay gente en Venezuela que es troncista. Bueno, hay un video de Pablo Medina, que por cierto fue jefe del PPT, haciéndole campaña a Trump. Porque como Maduro es tan malo, si Maduro es de izquierda, yo soy de derecha. Una simplificación de la cosa. Entonces, cuéntame tú, dame tu versión de este conflicto con Uzcategui, porque yo leí que acusaban que había una gente que había negociado, que el gobierno le había ofrecido no sé cuántos diputados. Pero cuéntame tú. Bueno, en principio tengo que me uno al saludo a la compañera Yesenia por la pérdida de su hija. Un saludo, un abrazo de la distancia. Bueno, me alegra que conozcas al PPT. El partido PPT, recientemente cumplimos 23 años de existencia. Fuimos producto de una división de la causa R el 27 de septiembre del año 97. De ahí nace el PPT y uno de los principales en ese entonces secretario general era Pablo Medina, efectivamente. Y por el PPT han pasado muchos personajes, entre ellos Albornoz, entre ellos que no mencionaste en el recorrido histórico del PPT. Y Aristóbulo, inclusive, entre ellos Henry Falcón. Henry Falcón se acerca en un momento de una situación que fue en las elecciones de 2010, que teníamos nosotros algo así como 14 diputados y nosotros nos fuimos fuera de la alianza y perdimos, sacamos de 14 y quedamos con 2 diputados. Y recuerdo en una asamblea
en la casa del partido, en la Casa Nacional de Partidos, que queda en la avenida Montevideo, aquí en Los Caobos, entre Los Caobos y Mari Pérez. Henry Falcón nos dijo que como no habíamos podido romper con la polarización, teníamos que irnos a la derecha. Y bueno, nos paramos. ¿Así? Sí, así, a rajatabla, o sea, a rompe, como decimos allá en San Juan. Y muchos nos levantamos y dijimos que no, que en mi caso, que vengo de militar desde los 12 años, en el MAS, te decía, y inclusive en la KCR, nos opusimos a esa tesis. Bueno, y eso generó una división, una de las tantas desiertos que hemos pasado en el partido, en el 2010, donde se agudizó, porque pretendía, las intenciones de Henry Falcón eran muy claras, Kiko, eran la de buscar un partido. Él inclusive hacía alardes de que llegó con maletas de plata, y nosotros le decíamos que en el PPT, la formación filosófica de Manegro, decía que nosotros, la génesis nuestra, perdón, es de los movimientos, y el crecimiento se da desde abajo, desde la parroquia, del seno de lo que llamaron los adecos en sus buenos tiempos las bases. Esa es la génesis del PPT. Y Henry Falcón pretendía montar un aparato político en base a billetes. Obviamente hay un quiebre con Henry Falcón, que dicho sea de paso, y yo te lo digo como una primicia, el que lo llevó al partido fue Uzcategui. Ajá. Fue Uzcategui, porque venía de Lara. Bueno, transitamos allí, hubo una división en el 2010, se genera ese conflicto allí. En el 2011 sale Albornoz y se lleva, por supuesto, en esa estampida se llevó a Henry Falcón y su combo, y queda compañero, porque podemos decirlo con respeto que todavía le podemos tener al compañero Rafael Uzcategui, queda Rafael Uzcategui conjuntamente con Elena Medina como las autoridades del partido. Bueno, Elena es la hermana de Pablo. la hermana de Pablo Medina. Elena Medina, que hoy en día preside la Junta ad hoc, según sentencia del TCJ. Bueno, en ese devenir, bueno, nos encontramos hoy con una situación muy parecida a la de 2010, con unas características muy similares, donde se da esa fractura y bueno, ante la insistencia, porque en el seno del partido, Kiko, los estatutos dicen que la autoridad, la máxima instancia es la Asamblea Nacional. Pero hay el elemento de discusión que se genera a través del secretariado. Compañero Rafael Uzcategui, que nunca quiso o darle regularidad a las reuniones de secretariado, y fueron años y 8 meses pidiendo, solicitando las reuniones sistemáticas, como lo dicen los estatutos, y eso fue cuesta arriba. Bueno, eso derivó en ciertas discusiones, ciertos contratiempos, hasta que tuvimos que acudir en forma muy dolorosa, te lo digo, Kiko, al TCJ como última instancia. En ese sentido, también, no solamente eso, sino que se generaron otros atropellos, porque inclusive el compañero saliente, antiguo secretario general del partido, que ya mencioné, incumplió inclusive con los estatutos y se tomó atribuciones que no le correspondían. Eso también aceleró los procesos, porque en mi caso, que soy secretario general del partido, que era en la antigua administración, en la antigua dirección, yo fungía como secretario general del partido en Caracas. Y grupos aupados, inclusive por un sector de la derecha, Quédate un momentico empezaron... ahí. José, quédate ahí. José Bracho con nosotros. Vamos al corte y ya regresamos. José Bracho con nosotros. Te estoy escuchando con atención para después comenzar a hablar sobre el país, lo que está ocurriendo, pero continúa que Sí, está interesante te todo lo que decía, estás contando. te hacía un recorrido por todo lo que es la historia del partido en estos 23 años, porque el partido ha sido víctima inclusive de esas influencias negativas. En algunos sectores lo llaman líderes negativos, yo lo llamo en las influencias negativas que se presentaron en el partido. Afortunadamente, de 24 estados, incluyendo el Distrito Capital, 18, 19 entidades están a favor nuestra. Obviamente la corriente adversa, o por decirlo contrario, era minoritaria. Pero te colocaba como ejemplo el caso de Caracas, porque yo fungía como secretario general del partido
y ahí se dieron actitudes o acciones de paralelismo en el seno nuestro, y obviamente eso contradecía los estatutos. El estatuto dice que para sustituir una autoridad tienes que llevarlo a un pleno, tienes que llevarlo al consenso, tienes que llevarlo a la discusión. Las decisiones del partido se toman por consenso, no se toman por votación, salvo en la Asamblea Nacional. En el caso nuestro, las discusiones se generan y las tomas de decisiones se generan por consenso, se toman por consenso. Entonces, todo ese escenario que estoy relatando a los televidentes, porque es importante que la sociedad conozca a los partidos son parte de la sociedad y los partidos no son ajenos, los partidos, los integrantes, los partidos, los actores, los sujetos políticos que hacemos vida en los partidos somos gente como tú, como yo, que hacemos vida y que sentimos y padecemos todo lo que le pasa a cualquier mortal en este país. Entonces, la historia del PPT en la actualidad está bajo una sentencia, está dirigida bajo una junta ad hoc que preside la compañera Elena Medina, la compañera Licey Sabino y la compañera Beatriz Barray, que son... Mujeres. Mujeres, claro, mujeres al poder. O sea, nosotros ahí asumimos y nos hacemos y creemos que somos disciplinados porque ellos presiden las juntas hoy y nosotros nos hacemos llamar el grupo de acompañamiento. O sea, que acompañamos a las mujeres y son las que toman conjuntamente las decisiones, pero son los representantes ante el TCJ. Ya tenemos un año para hacer todo ese proceso de refundación. El Partido Patria para Todos está en un proceso de refundación, también te lo especifico y así lo sabe todo el país. Estamos refundando el partido. Estamos en este proceso que nos coincide con la pandemia, que nos coincide con este proceso preelectoral que hay, en ese proceso de refundación y que lo hace por demás interesante. Ah, pero fíjate, si es una división, que además tú la explicas como expresión de fuerzas internas, mayorías y minorías. Si Uzcategui es contrario a Maduro porque lo acusa de reformista, ¿ustedes cómo ven al gobierno? Nosotros, bueno, en el 2018, fíjate lo curioso, y tú que eres muy versado en la política, como sujeto político que somos y eres, en el 2018 nosotros firmamos un acuerdo con el presidente Nicolás Maduro, que se llamaba el Encuentro precisamente por un país ético, soberano, productivo, seguro. Y fue firmante, lo firmó el presidente Nicolás Maduro y el compañero Rafael Uzcategui en el Teatro Nacional. Ese documento te lo puedo hacer llegar, no lo traje, lo tengo en el carro, pero te lo prometo, un documento por demás interesante. Y nosotros vemos al presidente Nicolás Maduro como socialdemócrata, como un demócrata, por decirlo así. Obviamente, identificado con los elementos de la sociedad, en este caso con los elementos que aquejan a la sociedad, y en el 2018 lo acompañamos en esa presidencia. Que es ahí uno de los puntos de quiebre, porque una de las cosas particulares es que alguien le dijo al compañero, a nuestro anterior secretario general, que él podía ser presidente de la República. ¿A Uzcategui? A Uzcategui, sí. Ah. Entonces, esto va a generar, bueno, Ay, estamos en Honduras, como decíamos por allá. Alguien le dijo, tú tienes pinta y cara de presidente. Entonces, no es porque uno no se lo merezca, todos podemos ser presidentes, todos, la Pero condición... no todos llegan. No todos llegan, esa es la cuestión. ¿Ves? Todos Entonces, aspiran, pero no todos todos aspiramos. Yo tengo mis aspiraciones. Dicen por allí que está en un partido político y no aspira. Bueno, no necesariamente van a llegar. Entonces, bueno, eso generó todo un proceso. Nosotros hoy en día reconocemos al presidente Nicolás Maduro como es el presidente, lo elegimos en el 2018, y hay un proceso democrático que tiene que darse para cualquier salida, cualquier cambio en esa vocería. Pero lo reconocemos como tal y lo vemos como un demócrata activo con sus fallas, con sus críticas que le hemos tenido. Le teníamos críticas a Chávez. Chávez en el Palacio de Miraflores una vez nos corrió, nos dijo que... ¿Cómo no? ¿Te acuerdas en Uruguay? La lumpia. Y nosotros le dijimos, usted no puede sacar de Miraflores, pero de la izquierda nunca nos va a sacar. Y así fue. Y en el hecho, el compañero Chávez, el comandante Chávez, en el hecho, en los procesos lamentables, reconoció que había sido un error crear el partido único, no es PSUV, sino el partido único. Y lo reconoció. Cuando nosotros le dijimos en el 2005, presidente, no es el momento de crear un partido único, creemos un frente amplio, un frente de coalición de fuerzas, así como lo crea dentro de la izquierda, también dentro del sector de la derecha también se ha creado. Es una fórmula muy común. Muy común. Y en varios países lo registra. En Uruguay, el frente. Es muy activa y que genera la pluralidad y la participación. Aquí mismo en Nicaragua, en diferentes sandinistas, nace allí, pues.
Entonces, eso es parte de la dinámica política y que te dice que nosotros reconocemos desde 2018 y desde 2013 cuando se lanza el presidente, que por el destino tuvo que asumir la presidencia, y fue la primera presidencia que ganó Nicolás Maduro, que dicho sea de paso, Kiko, y esto es importante que la gente lo sepa, los que le gustan los números como nosotros, en ese momento se gana con los votos del Gran Polo Patriótico. Y en el 2000, o sea, la votación del Gran Polo Patriótico sí ha sido fundamental. Sí, ha contribuido. Ha contribuido. O sea, digo esto porque es la unidad, no solamente en el discurso, es la unidad en los panfletarios, en el discurso, en lo escrito, no, es en lo numérico inclusive. Porque si tú le des cuenta los votos de la sumatoria de los partidos, incluyendo el PPT, que en las últimas elecciones nosotros aportamos 297.000 votos, que no son, parecerán pocos, pero son sudados, son votos propios, y bueno, y aspiramos más, por supuesto. Entonces, te dice a ti que la unidad, esa unidad expresada en el Gran Polo Patriótico es un hecho necesario, así como en su momento la MUT creó su expresión de Tú sabes que unidad. yo conocí mucho a Maneiro. Me alegro que lo hayas conocido. Lo conocí bastante, además está en los libros, en la literatura histórica de la izquierda venezolana, cuando él en la fundación del MAS se para y se va. Tiene diferencias con Pekov. Él decía que la nueva fuerza no tenía que traerse a los viejos comunistas, a Pompeyo, a los demás, que había que inventar una cosa nueva, diferente, porque ya había una reflexión no solo de la derrota insurreccional, sino del comunismo existente, que era una cosa horrorosa. Entonces, los comunistas venezolanos no querían seguir siendo comunistas, querían ser demócratas. Vamos a discutir eso cuando regresemos, vamos al corte y José Bracho está aquí con nosotros. Fíjate, Maneiro es parte de una discusión del Partido Comunista sobre la derrota insurreccional. En el momento en que la democracia tenía mejores numeritos, venía de la dictadura de Pérez Jiménez con el efecto del 23 de enero. Bueno, el PSB y el MIR terminaron en la guerrilla con influjo de la Revolución Cubana. Pero a la larga, bueno, no solo hay una derrota militar, hay una derrota política. Y esa derrota produce reflexiones que van avanzando hasta un momento en el cual se plantea el dilema democracia y socialismo. Cómo el socialismo, para ser construido, necesitaba ser fundamentalmente democrático, al contrario que las viejas tesis marxistas de la dictadura del proletariado. Y Maneiro era en eso clarito. Fíjate que él escogió e impulsó la candidatura de Jorge Olavarría, que no tenía nada que ver con la izquierda, porque él andaba en eso. Y fundó movimientos como Procatia y el PRAC y la fuerza que tenía en Sidor, donde, bueno, expresión de ella, Andrés Velázquez, Matancero, que eran movimientos de movimientos. Por cierto, teoría que le ha servido a todo el mundo, por eso sirve, cualquiera lo utiliza y funciona. Es una teoría que entiende a la sociedad moviéndose, que produce encuentros. Ahora, este tema, por eso te lo pregunto, y creo que la gente lo va a agradecer, porque desde la oposición el gobierno se ve monolítico, y además el gobierno es malo, el gobierno es perverso, el gobierno no sé qué cosa, se llama inclusive a la invasión, hay una postura dura, porque como el gobierno, tú eres duro, yo también. Y como hay estos procesos de polarización, bueno, la izquierda es fea, la izquierda es mala. Pero resulta que con Capriles comienza un proceso de negociación que antes se habían venido dando, pero avanza. Por primera vez esos procesos liberan una cantidad de presos, se le pone final a la Asamblea Nacional Constituyente, se congela a Primera Justicia como partido y se va avanzando. Hasta se hace una invitación a la Unión Europea para que venga, viene una Comisión Europea, y entonces tú te das cuenta que dentro del gobierno, del oficialismo, hay unas tendencias que entienden la negociación, pero seguramente, como nosotros nos conocemos todos, seguro hay unos adentro, ¡traidor, vendido! También eso ocurre dentro del gobierno, que hay unos que son más radicales, y generalmente las tendencias más radicales son las más atrasadas, son las más conservadoras, tanto en el campo de la izquierda como en el campo, vamos a decirlo, democrático. Las tendencias radicales de la oposición son Pedro Picapiedra. Bueno, aman a Donald Trump, que es casi un salvaje, pues, en términos políticos. Tanto así que Biden le dijo que usted es un payaso. Y ahí le ganó el debate, por cierto.
Entonces, ¿cómo está ese enfrentamiento? ¿Qué tendencias hay allí? Porque tú hablas de Maduro como un demócrata. ¿Qué tendencias hay allí que expresen esta realidad que te estoy señalando y recordando a través de Maneiro? Bueno, en principio me agrada que hayas conocido a Maneiro. Yo no tuve la suerte de conocerlo, pero lo sigo con su literatura. No, yo era dirigente Tú estudiantil eras tu dirigente. y él se me pegaba al lado porque él quería que yo me fuera para la causa R. Y me marcaba y yo decía, Dios mío, me va a convencer. Insistente. Oye, además muy buen Insistente, argumentador. sí, muy buen orador. Nosotros, en el marco de la filosofía, que se editaron han hecho varias ediciones de los escritos de filosofía de Alfredo Maneiro, que es la recopilación, inclusive de muchas entrevistas donde tuvo Lucas Mateo, estuvo muchos, inclusive activistas Alcohol Lira, yo le tengo un cariño de enorme. Alcohol Lira. Muchos de esos escritos están recogidos en esos escritos. Y bueno, también las notas negativas que están en internet, que los invito a que la busquen. Con Ali Rodríguez Araque en vida hicimos 2 ediciones. Fue un tiraje precioso y invito al presidente Nicolás Maduro que la vuelva a reeditar. Porque estudiar Maneiro es estudiar el movimiento de masa, el movimiento de movimiento. Y bien tú lo dices, que le ha servido a muchos, ¿no? Inclusive a muchos y a muchas, y a todas, a muchos. Porque inclusive el presidente Nicolás Maduro, el presidente Chávez, lo citaba en un aló presidente teórico. Sí, Muy mentado. él habló de eso. Y lo seguía, porque inclusive se conocieron. Y Maneiro decía que había que sumar esfuerzos de diferentes regiones y de diferentes filosofías y pensamientos un poco para encontrarse. Decía que teníamos que ir a la búsqueda de los iguales. A los iguales. A la gente que pensaba A más. los iguales. Y eso le ha dado resultado en cierta forma a partidos, incluyendo al PSUV, incluyendo a otros partidos diferentes a nuestro. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú ves la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela, es la sumatoria de movimientos, es la articulación de movimientos iguales. Y es en el 2011 cuando el presidente Chávez hace lecha viva de ese movimiento y crea, o reactiva el Gran Polo Patriótico, le da, lo refunda. Y ahí le damos como fuerza a ese pensamiento de Maneiro. Y gracias a eso hemos venido avanzando en cierta forma, aclaro. Porque Maneiro decía, y tú lo citas, en su pensamiento, que había que formarse, formarse para la toma de poder, había que prepararse para la toma de poder. Y esa toma de poder implicaba, una vez tomado el poder, avanzar en el poder, pero avanzar no es quitarse, no soldarse para no salir más nunca del poder, sino sumar gente y hacer los cambios. La filosofía maneirista implica que el poder no es para enriquecerse, no es para virilizarse, no es para perpetuarse en el poder, sino para avanzar en la transformación. Y Patria para Todos, inspirado en ello, así lo ha querido practicar. Nosotros, cuando en los tiempos que tuvimos presencia en el gobierno activa, que fue en el año 2000, que estaba Ali Araque en PDVSA, Aristóteles en el ministerio, nosotros colocamos eso de práctica, donde la activación de los movimientos tenía que estar presente. Ahora, cuando tú me preguntas por las corrientes internas dentro Los debates internos. Los debates internos, obviamente, está muy presente, no digamos Maneiro, sino que han habido mucho de ese encuentro, o sea, mucho de ese encuentro, en este caso, tú caracterizabas muy bien al compañero Oscati y caracterizabas muy bien al compañero Maduro, presidente Nicolás Maduro. Yo no puedo decir que soy comunista, ni que aquí hay socialismo, porque el socialismo primero no hay que construirlo. Nosotros dentro de la práctica revolucionaria que hacemos llamar en Patria para Todos, decimos que el socialismo hay que construirlo con producción. Y eso pasa por un proceso metódico, un proceso donde hay que inclusive activar las fuerzas que invocaba Maneiro, que planteaba Maneiro. Y eso ha habido un desencuentro allí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el PSUV tiene otros partidos, inclusive Primero Justicia, tú vas a Primero Justicia y tú ves la génesis, bueno, es movimiento, pero cuando tú ves no están amalgamados. Y en el caso de PSUV es una orientación vertical y en el caso de PPT es una orientación donde inclusive te decía que las tomas de decisiones son por consenso. Entonces,
En el caso nuestro, debido a las perturbaciones que hemos tenido por la directiva, por estas divisiones que hemos tenido, obviamente eso ha hecho mella en esa formación del partido. ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando hoy en día? En el marco de la refundación del partido, hacer letra viva ese pensamiento de Maneiro y en función de ello avanzar en la toma de poder. Nosotros, en el marco de este proceso que se avecina, que no estamos todavía en esa campaña, nosotros nos estamos preparando para la toma del poder. PPT. Quédate ahí en la toma del poder, porque tenemos que ir al corte. Ya regresamos con el camarada José Bracho aquí. Camarada no, porque tú no eres comunista, aquí en Globovisión. Comenzando con José Bracho, de PPT. Fíjate, te dije camarada, pero adrede. Hay un Twitter que lo he venido comentando mucho porque me pareció genial. El señor que escribe, antes los comunistas eran Marx, Engels, Fidel Castro, Mao Zedong, el Che Guevara. Ahora los comunistas son Billy Gates, el Papa, Erika de la Vega, Edgar Ramírez y hasta Mafalda es comunista. Bueno, por este proceso de simplificación impulsado por las redes, por la manera en que se manejan, por los algoritmos. Pero resulta que Erika de la Vega no es comunista, pero para nada. Y Edgar Ramírez, uno de nuestros principales actores, para nada. Ellos lo que sencillamente dijeron, uno, Edgar, que Trump utilizaba los votos latinos, y Erika de la Vega, que Trump se le parecía a Chávez. Pero el pensamiento conservador, que no tiene idea de nada, porque es muy mal formado, aquí hay un liderazgo político que no sabe que las cosas tienen una explicación histórica y que aun cuando haya derecha e izquierda, o buenos o malos, o yin-yang, la realidad está llena de muchas verdades, de muchas tendencias. Y en Venezuela, al contrario que en el mundo, hay un proceso de segmentación de la sociedad, no solo porque hay 3 asambleas, 2 fiscales, etcétera, sino que además la división en los partidos, en todo eso, es expresión de un país derrotado. Este país, aun cuando desde el punto de vista del gobierno dice, estamos luchando, no sé qué cosa, país sin destino, con líos de gasolina, con líos de futuro, porque tú dices, bueno, ¿y cómo me quito las sanciones y recupero la calidad de vida? Y es complejo eso. Pero desde el punto de vista también de la oposición, bueno, la oposición está llena de 120 partidos ahí. Hay tendencias de todo tipo. Eso nos obliga a pensar y a decirle a la gente, un momentico, vamos a discutir las cosas en sus puntos. Fíjate, yo recuerdo cuando yo entré en el MAS era muchachito. Yo tenía como 14 años, un bebé, 15 años. Y me encontré con mucha gente que había venido del Partido Comunista, de la guerra insurreccional con la cual hablamos. Simón García, que venía de esa época, me decía, nosotros queríamos dejar de ser comunistas. Y comenzó un debate impulsado por Pekov, por el libro El socialismo checoslovaquio como problema, para que democracia y socialismo fueran lo mismo. O sea, para que en vez de representar dictadura, autoritarismo, el socialismo representara libertad. Y tanto es así que todos nosotros terminamos en la socialdemocracia. Yo soy socialdemócrata, me considero un socialdemócrata. Y para mí es fundamental el voto. Yo tengo una divergencia enorme con el G4, con quienes están allí, porque ellos ven el voto como un adminículo, como un problema de táctica. No, resulta que el voto, cuando tú lo has peleado, cuando para ti ha sido una reflexión sobre el tema democrático, ¿qué es un demócrata? El que vota. Cuando votas, estás considerando a la sociedad en un mismo nivel, en tanto que el voto del rico, el pobre y todo vale igual, pero además la sociedad decide sobre su destino. En cambio, en la humanidad, en la historia de la humanidad, la democracia es un momentico así chiquitico, hemos tenido puro pensamiento autoritario, autocrático. Entonces, yo no voy a entregar el voto porque el voto no es un adminículo. A mí me importa muy poquito que la gente no vaya a votar, porque entre la confusión y todo eso, yo voy a votar porque yo soy demócrata. Para mí eso es un principio. Me encantaría compartirlo con la mayoría. Pero además estoy convencido que el país, si no es por el voto, no tiene salida. No hay salida, si no es por la negociación. Ahora, cuando uno mira al gobierno, al oficialismo, Maduro que es malo, la ONU, el informe y todo eso, tú ves una cosa
cerrada, pero cuando le metes lupa empiezas a ver que ahí hay tendencias, movimientos. Y si tú ves las protestas de la semana antepasada, te empiezas a dar cuenta que hay la base chavista que viene de Adey Copey tiene criterios democráticos. Yo escuché a Cabecemango en una ventana, en un video, y lo que estaba diciendo él es una reflexión democrática. Entonces, en la democracia, ¿qué podemos encontrar? Por eso te preguntaba todo eso, porque en este proceso de segmentación, el PPT, que viene de Maneiro, que tiene esa discusión también por dentro, bueno, ¿cómo ve la actual situación donde el país está cada día peor? Bueno, seguimos con la tesis de los iguales nos encontramos, pues tú te encontrarás con un sector, yo me encontraré con otro sector, y coincidimos en un elemento fundamental, que es el voto, que es un derecho. Es un derecho. Y es un arma de protesta. Y es un arma, y es la mejor arma de protesta en este particular. Y que tenemos que ejercerlo. Ahora, hay obviamente los más radicales que se oponen a ello y contra ellos nosotros nos enfrentamos y lo vamos a debatir en las calles, en el debate. Y como te decía porque yo creo que aquí tenemos que construir un socialismo, nosotros lo decimos, no es un término, no es un eslogan, es que lo estamos haciendo. Un socialismo ético productivo para que demos el paso y que sea... ¿Tú crees en la empresa privada? Yo creo en la empresa privada. En el mercado. Claro, porque inclusive parte de la formación, yo siempre lo digo, yo me formé y estudié gracias a la universidad privada. Cuando yo fui a buscar cupo en la Universidad Central de Venezuela, pasé por todos esos rollos que no había. Comité prescrito con Gabriel Puerta, entonces ahí era un rollo. Y nosotros al final entrando en la empresa privada, yo estudié becado en la empresa privada. Y estudié en dos universidades privadas precisamente becado por empresa privada. Yo creo en ello. Y te digo esto porque no es un ataque hacia los hermanos comunistas del Partido Comunista. Ellos tienen su filosofía y se les respeta. Yo creo en una participación plural donde hay libertad de pensamiento. Creo en esa construcción del socialismo que promulgó nuestro presidente Chávez en su momento, que Maduro le está dando continuidad. Nosotros le damos un toque en lo productivo porque si no producimos, no tenemos alternativa. De hecho, lo estamos viendo ahorita, cuando tú ves la génesis y ves el debate en la ley, en el anteproyecto de la ley antibloqueo, uno de los elementos que transversaliza allí es la producción, porque estamos bloqueados, ciertamente estamos bloqueados, hay sanciones y todo lo demás, pero resulta que nosotros tenemos una gran cantidad de recursos que no nos hemos explotado porque por la condición de rentismo petrolero, que tú de eso sabes más y lo has estudiado, yo sé que lo has estudiado, de rentismo petrolero, conspiró. Y hoy en día estamos pegados contra la pared por esas sanciones y inclusive por corrientes internas que lejos inclusive propias y extrañas, que han conspirado para que el país no tenga un nivel de gerencia adecuado. Porque yo venía, inclusive, antes venía el programa, yo te iba a preguntar, Kiko, ¿tienes agua? Porque yo siempre yo te sigo, no tenía agua. Por eso te sigo. Me llegó. Como soy tu seguidor y veo el programa. Y yo decía, oye, le voy a preguntar a Kiko si le llegó el agua. Porque yo que creo es que la vida pasa por tener una calidad óptima, de calidad de vida óptima. Los servicios públicos son fundamentales. Y en la ley antibloqueo, otro de los elementos que se toca es esa, precisamente garantizar la fluidez en los servicios públicos. Entonces, pero yo sé, y todo el mundo sabe, los que nos están escuchando y viendo, sabemos que hay personas que se han puesto al frente de los servicios públicos en este gobierno y en los anteriores que han sido fatales, que no tienen gerencia. Y yo como vengo de la empresa privada, yo siempre, en la otra en Antigua nos decía, en un conversatorio, que decía que cuando yo entré en la empresa privada, lo primero que me dieron fue el código de ética, la misión y visión de la empresa. El código de ética. Así es. Código de ética. Entonces, yo sé que aquí en el canal quizá también lo hace. Y eso tiene que ser un elemento básico, fundamental para la formación del ser humano. Uno tiene un código de ética de la familia. En la familia no implantaron un código de ética. Y hay un código de ética con el corte. Si no cortamos, nos cortan. Ya rezamos con José Bracho. Seguimos con José Bracho del PPT. Mira, creo que te van a caer encima, porque acabas de decir que tú crees en la empresa privada, en la gerencia productiva, y esos son unos códigos que allí, donde hay gente que propone invasiones, confiscaciones, procesos comunales, debe ser complejo, ¿no?
No, pues es que perfectamente podemos coincidir. El problema es que tiene que haber unas máximas, porque hay empresas inclusive que fueron recuperadas por el gobierno, el presidente del gobierno, y no son productivas. Mala Inclusive, gerencia. mala gerencia. El Inclusive, gobierno tiene todo el dinero que entró en el país, ¿dónde fue a dar? cuando tú lees el anteproyecto de ley, el presidente lo está reconociendo allí, y eso es importante, que la gente lo sepa. Hay un reconocimiento y hay una revisión de todo ese proceso. Por eso nosotros acompañamos el anteproyecto de ley, lo estamos discutiendo, ya nosotros hemos hecho como partido, hemos hecho 2 videoconferencias porque creemos necesario que dar un debate. Porque, por ejemplo, en la ley de los servicios públicos, que es nuestra propuesta, desde el año 2018 nosotros presentamos, Kiko, a la Asamblea Nacional Constituyente un anteproyecto de ley para los servicios públicos, para normarlo. Porque aquí no hay una ley de los servicios públicos, no la hay. Aquí hay la ley del agua, la ley de electricidad, pero allá en Bellomonte o en Caricuao o en Antímano, la gente rompe la calle y nadie le da cuenta a nadie y mete en una tubería, no hay ese seguimiento, no hay esa supervisión. Eso hay que supervisarlo en cuanto a los servicios, en cuanto a las tarifas del aseo urbano, en cuanto a las tarifas de la electricidad. Eso se dispara y no hay una unicidad. Eso hay que normarlo. Y nosotros, como partido, desde el año 2018 presentamos una propuesta en la Asamblea Nacional Constituyente y no la hay. Por eso nosotros acompañamos, que no me lo has preguntado, nosotros acompañamos ese anteproyecto de ley y lo estamos debatiendo y vamos a hacer aportes, No sé si tú tienes algún aporte, me imagino que sí, porque como ciudadanos y venezolanos que somos, debemos hacer aporte, porque es una ley que en el marco de la coyuntura nos va a permitir bypassear algunos elementos que son conspirativos, que conspiran, porque cuando tú hablas de la gasolina, cuando yo voy a surtir gasolina a cualquiera de las estaciones de servicio, cuando me toca, yo veo las colas y la gente protesta y todo lo demás. Entonces yo le digo, bueno, pero los que pedimos las sanciones no fuimos nosotros, el PPT, ni el PSUV, ni el Gran Polo. Eso lo pidió Vecchio, lo pidió Borges, ellos fueron los que pidieron esas sanciones. Y por esas sanciones están ustedes haciendo cola. Cuando a la gente le falta el gas allá en Mamera, le falta el gas en algunas de las parroquias, en Caricuao, yo les digo, cuando le falta el gas y que no consigan el gas, no se acuerden de Maduro, acuérdense de Borges y todos esos señores que fueron... pero fíjate que aquí había una industria petrolera que en el año 98 producía 3.000 barriles de gasolina y ahorita ni siquiera el mínimo. ¿Quién se encargó de destruir esa industria o hacerla poco operativa? ¿De quién es esa responsabilidad? Había un ejercicio que yo lo hacía en estos días en la parroquia de La Vega, arriba en los Cangilones, y decía, mira, las mayores inversiones se hicieron en el 2015. En el caso del gas comunal, en el caso del gas licuado de petróleo, que es GLP. De eso conozco porque es la parte de los servicios. Entonces, en el 2015, ¿pero qué pasó en el 2015, Kiko? Perdimos las elecciones parlamentarias. ¿Y qué oportunidad tenía allí, en este caso la oposición? Esa oposición que se dedicó fue a otra cosa, a sacar los cuadros de Bolívar y de Chávez. No legislaron. Y es ahí donde ellos tienen ese peso que la gente se lo va a cobrar, porque ellos tuvieron una oportunidad de oro de legislar y no lo hicieron. Jorge Rodríguez lo caracteriza muy bien, la nada. Tuvieron 5 años, y que se le vence, por cierto, ahorita se le vence ese periodo, y no tuvieron esa oportunidad. Ellos tuvieron su momento. Pero la asamblea a los 3 días fue declarada en desacato, que podía legislar. Claro, ahí en el marco de esas decisiones se dieron, inclusive ellos tuvieron otras opciones, pero no legislaron, ellos podían legislar, tanto así que después, hace un año que se incorporó, hace un año y medio que se incorporó el Gran Polo Patriótico, empezaron a legislar. Ahora, habían unas cosas allí que la historia en su momento se la cobrará a la oposición, le cobrará los fracasos, las debilidades que hemos tenido, que ha tenido los gerentes, esos gerentes que yo los cuestiono, porque han sido torpes y algunos han sido infames porque no han tenido calidad revolucionaria, que decía Maneiro. Maneiro decía que había que gobernar con eficacia política y calidad revolucionaria, una máxima de Alfredo Maneiro. Cuando yo te digo lo de la gerencia, porque es necesario formar y tener gente al frente de la empresa privada y de la empresa pública para que obtengamos buenos resultados. Y esa es una de las exigencias que nosotros le pedimos no solamente al partido de gobierno, sino nosotros como los que nos hacemos llamar revolucionarios, los que estamos en este proceso o en este proyecto de Gran Polo Patriótico. Pero fíjate, José, en la gerencia, lo que produce el éxito es que tú evalúas todo, corriges y te metes por donde consigue venta, éxito.
Pero una de las claves es, oye, tener tranquilidad, que no haya conflictos internos en la empresa o déficit o que falte la plata. Pero en Venezuela vivimos en una permanente conflictividad. Aquí por todos nos peleamos. Okay. Y entonces el país en vez de ir para arriba va para abajo. Porque hay gente que dice al enemigo ni agua, de ambos lados. Entonces, fíjate la gerencia, el sexto Congreso del Partido Comunista Cubano llegó a la conclusión, después de no sé cuántos años de revolución, ese fue el Congreso donde Raúl sustituyó democráticamente a Fidel, que uno de los errores más grandes de la revolución era la gerencia, porque en vez de poner en servicio a gente, ingenieros, médicos, etcétera, ponía cuadros políticos, porque se le rinde culto al cuadro político, al revolucionario. Mentira, para tapar un hueco no necesita ser revolucionario, un hueco lo tapa con cemento y agua. No, ahí hay un elemento que es fundamental, yo lo aprendí de una de mis jefas, con mucho orgullo lo digo, que es Jacqueline Faría. Yo estuve con ella en Educapitán. Tú necesitas técnicos políticos, que tengan la formación técnica y que tengan la formación política, y no política partidística, sino que tengan la sensibilidad, el acercamiento. Cuando nosotros, ciertamente, cuando tú necesitas tapar un hueco, tú necesitas agua y cemento, pero si no le aplicas la dosificación correcta de concreto, a los días se te va. Porque tú eres ingeniero. Sí, se te va el concreto. Está bien. Yo trabajé mucho ahí en Baruta. Bueno, pero Yo trabajé perfecto. con Baruta porque nos nivelé. Pues está bien, mírate, inclusive para hacer cemento hay que saber. Claro, porque esta es la dosificación. Entonces necesitas una preparación. Por eso que te decíamos que tiene que ser técnico político. Ahora, la gerencia, la calidad. Y cuando hay un pecado, fíjate, hay una palabra que es clave aquí, que siempre lo digo en todos los programas, es que es un pecado. Habla de mantenimiento preventivo y correctivo. Eso que tú decidas de las empresas de gas y en la industria petrolera, uno de los problemas que tenemos es que no se le hace el mantenimiento preventivo. No se le hizo y no se le está haciendo. Entonces ahorita se hace más dificultoso porque es complejo traer los repuestos que son importados. Yo te dejo una guía de 152 sanciones. Entre ellas está donde tenemos el oro represado, que afortunadamente hay una revisión allí de esa acción, y hay una revisión de todo el detalle de esas 152 sanciones. Entre una de ellas está la que precisamente nos permite comprar repuestos, piezas que son vitales para la industria petrolera. Y por eso muchos satanizan de que estamos comprándoles piezas a Irán y todo lo demás, pero es que tenemos que buscarlas, porque se están produciendo más de 20.000 barriles en día, precisamente para paliar y se cubre el resto con la importación de gasolina de Irán, porque las plantas han sufrido un deterioro. Y ese mantenimiento, amén, de que muchos de los gerentes que están allí en su trabajo, también está el proceso, el proyecto que conspira, que son las sanciones. Entonces, es complejo, pero de esto vamos a salir y verdad que los que estamos en la calle decimos que somos optimistas, pero hay que poner los pies de plomo, la bota de plomo, porque uno tiene que aterrizar. Y esos cambios los vamos a hacer es con la gente, que era un eslogan de la causa R. ¿Te acuerdas? Que en la causa R se decía, el gobierno es de la gente, porque nosotros queremos en la gente. Bueno, Diego Arria tenía una consigna que era primero la gente. Primero la gente, pero que está unos autobuses que en estos días, por cierto, yo esta mañana escuchando a Chugo, que le mandé unos Chugo Torreano, ¿no? Y tú eres un héroe, porque Chugo hace el programa a las 5 de la mañana. Sí, no, es que yo de nada temprano. Entonces, recuerda que cuando uno va, dice por ahí que uno se la da temprano, se acuesta tarde y se la da temprano. Y Ledesma decía, bueno, cuestionando la ley antibloqueo y defendiendo a Diego Arria. Entonces yo le pasé un mensaje a Chugo, recordando lo del Ícaro, aquel Ícaro que se engañó, porque fueron gestiones nefastas. De Diego Arria, sí. Nefastas. Así como tú criticas, yo lo critico también. Y creo que yo le puse un tuit anoche, yo sé que me va a bloquear, porque, o la CIA me va a perseguir. Le puse, es mejor actor que presidente. Donald Trump, hoy en día podemos decir que es mejor actor que presidente, porque simuló, y con respeto a las personas que han sido afectadas, simuló tener el coronavirus y salió saludando por ahí como todo un payaso que... Gracias, José Bracho. Oye, mira, le dijiste lo mismo de Biden. Coincidimos. Gracias, José, por estar con nosotros. Espero que estos debates le sirvan a la gente para ampliar, salirse de los esquemas y de reconocer que la realidad es más compleja, más diversa. Gracias. Y quienes entienden la diversidad son los demócratas. Ahí es donde se mide quién tiene pensamiento democrático.
Gracias por estar con nosotros. Kikosis.